Bueno, muy bien. Buenos días a todos y todas. Gracias. Qué pena que el lunes nos tocó cancelar la clase. Espero que hayan recibido el mensaje a tiempo y no hayan venido aquí. Aunque hubieran podido aprovechar el tiempo, ¿cierto? Para de pronto terminar el parcial que tienen que entregar hoy. Entonces, recuerden, hasta las 12 de la noche tienen tiempo hoy. Si se pasan un minutico, no se les recibe. No, mentira, tranquilos. Si hay algún problema con la plataforma o lo que sea, pues no deberían tener que pasarse un minuto, ¿cierto? Porque llevan como un mes más o menos preparándolo. Entonces debería estar todo más o menos ya a tiempo, ¿cierto? Eh, pero bueno, no importa, tienen tiempo hasta las 12. Si hay algún problema con la plataforma, nos lo pueden enviar por correo. Me lo mandan a mí, ojalá con copia a Juanita y a Laura, pero sobre todo a mí. ¿Listo? ¿Preguntas con respecto a eso? ¿Todo clarísimo? Listo. Perfecto. Entonces, pues vamos a retomar más o menos, creo que íbamos como por aquí, ¿cierto? Habíamos empezado esta segunda sesión del segundo módulo acerca de la modelización macroeconométrica para el desarrollo, ¿cierto? Y habíamos empezado a hablar de este señor, de Jan Tinbergen. ¿Recuerden ustedes quién era Jan Tinbergen? ¿Alguien me puede decir cualquier cosa de Tinbergen? ¿Cómo? Primer premio Nobel de Economía, ¿cierto? Eso, buenísimo. ¿De dónde era este man? ¿Se acuerdan? ¿De dónde era? Gringo, europeo, ¿cierto? ¿Y de dónde? Ni idea, de los Países Bajos, de Holanda, ¿cierto? Bueno. ¿Y el man que había estudiado antes? Es como para no hacer mentis, ¿cierto? Sino preguntas así. ¿Y por qué estudió economía? ¿Se acuerdan que lo habíamos dicho? ¿Se acuerdan quién era el director de tesis de doctorado de Tinbergen? Pues de qué disciplina, también un premio Nobel importante en la época cuando no había Nobel para economía. Ni idea. De sociología. En sociología no hay premios Nobel, ¿sí o no? Ni siquiera hoy en día. ¿Eso qué va a ser una ciencia? Dirían los economistas. De química. De física, gracias Melissa, buenísimo. Paul Ehrenfest, de física, ¿cierto? O sea, Tinbergen empezó estudiando física, un tipo también, digamos, muy preocupado por el tema social, el tema político, y decidió que la economía era lo que él quería estudiar finalmente, o más bien lo que él quería ejercer, a pesar de no ser economista de base, justamente porque le consideraba que la economía era una ciencia social y políticamente mucho más útil que la física, ¿cierto? Entonces, no es por simplemente datos biográficos que yo les pregunto este tipo de cosas, sino para que ustedes vean también cuáles eran como esas formas de pensar, esa filosofía de vida y esa manera en que Tinbergen quería utilizar la economía en particular, ¿cierto? Y entre otras cosas para que ustedes vean quiénes eran el tipo de economistas que recibieron los primeros premios Nobel de Economía, ¿cierto? Este señor era un economista en la práctica, pero no era un economista de formación. Como por ejemplo Lynn Ostrom. ¿Se acuerdan quién es Lynn Ostrom? Primera mujer que recibió el premio Nobel de Economía por allá como en el 2006, 2007, economista institucionalista, pero que en realidad no es economista tampoco, es politóloga, ¿cierto? La primera mujer economista que recibió el premio Nobel de Economía, ¿quién es? Duflo, exactamente, hace un par de años, ¿cierto? Es la primera que ha sido economista y, digamos, de formación, ¿cierto? Muy bien, entonces, todo esto era justamente para contarles esa preocupación que tenía Tinbergen. Yo ya les había comentado que fue una de las personas que introdujo, ¿cierto?, los métodos cuantitativos, en particular la econometría, y entre otras cosas, los métodos de planificación para hacer políticas, y entre otras cosas, el análisis cuantitativo
para hacer, si ustedes quieren, lo que llamamos hoy en día casi que evaluación de impacto de las políticas, ¿cierto? A través de otro tipo de métodos, en particular a través de los modelos macroeconométricos de desarrollo, pero esa era, digamos, la intención de Tinbergen, ¿cierto? Planificar la economía, mejorar, si ustedes quieren, el desempeño de la economía, pero también el bienestar de las personas. En principio, o más bien al principio, hizo esto en los países, entre comillas, desarrollados, ¿cierto? En particular en los Países Bajos. Tinbergen fue director de la Oficina de Planificación de los Países Bajos. Más adelante, a través de la Liga de las Naciones, que recuerden ustedes es el ancestro o el antecesor, más bien, no el ancestro, sino el antecesor de las Naciones Unidas durante el periodo de la entreguerra, bajo el mandato de la Liga de las Naciones, a Tinbergen le ponen la tarea de construir el primer modelo macroeconométrico de Estados Unidos en los años 30, con el fin justamente de poder planificar la economía de Estados Unidos, la economía más importante del momento, y para que pudiera resolver sus problemas y salir de la crisis de la Gran Depresión, ¿cierto? Eso le va a costar una controversia muy importante con nada más y nada menos que el gran maestro Keynes, que estaba en contra de la cuantificación y de la utilización de la econometría para entender la economía y en particular la macroeconomía, ¿cierto? Entonces, digamos, solamente para que ustedes se hagan una idea del tipo de pensamiento político y social que tenían estos econometristas, ¿cierto? De algunas de las resistencias que tenían personas como Keynes con respecto a estas aproximaciones, entre otras cosas por lo que ya habíamos mencionado, ¿cierto? Porque Keynes metodológicamente creía en que uno, o más bien la economía, no podía estudiarse de forma, digamos, constante con los mismos métodos y con las mismas teorías, sino que los métodos y las teorías que utilizábamos tenían que ir cambiando al unísono con los cambios que había en la economía, ¿cierto? Y para Keynes, obviamente, esta modelización macroeconométrica, en particular que defendía Tinbergen, tenía un problema muy grande. Y es que si nosotros queremos hacer un análisis de series de tiempo, ¿qué tipo de supuestos tenemos que tener con respecto a ese objeto que estamos estudiando? ¿Cuál es el primero y más básico cuando queremos hacer ese tipo de cuantificaciones? ¿Qué piensan ustedes? Si uno le quiere poner datos a una serie de tiempos, ¿cierto? Así sea de 10 años, de 20 años, de 30 años, ¿qué cosa tiene que ser súper importante para que eso que estamos estudiando tenga sentido? ¿Qué cosa, perdón? Que sea estacionario, ajá. Y ya, ¿cierto? Entonces, justamente ese va a ser también uno de las críticas importantes de Keynes, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para saber que la economía, de alguna u otra forma, presenta unas características que nosotros podemos considerar más o menos como constantes de alguna u otra forma, ¿cierto? Donde la estructura de la economía no está cambiando todo el tiempo. Entre otras cosas, estamos hablando de los años 20, los años 30, ¿cierto? Con unos cambios gigantes, con una inestabilidad en las economías absolutamente grande. Y ese era el reparo que Keynes, el más importante, le va, digamos, a achacar a la econometría y a la macroeconometría, ¿cierto? Él va a decir, bueno, Tinbergen es la persona más idónea para tratar de hacer este tipo de estudios, pero el problema no es que seamos buenos o malos econometristas, es que la naturaleza del problema que estamos estudiando, la naturaleza del objeto de estudio que estamos estudiando es una naturaleza que se parece más a la de un organismo que va evolucionando de diferentes formas y a la cual no le podemos imponer unos métodos cuantitativos que de alguna u otra forma son muy rígidos, tienen unas rigideces que más adelante un economista estadounidense que se llamaba Vining, Routledge Vining, en los años 40, va a volver a traer a colación y le va a decir a estas personas, a Tinbergen y a los econometristas de la Coles Commission, ustedes le están poniendo una camisa de fuerza a la economía y están tratando de hacer que la economía
esté amarrada, ¿cierto?, desde su forma de pensar. Fíjense que es un problema epistemológico más que un problema de lo que están haciendo realmente los economistas. Es decir, tratamos de entender a la economía como algo que está amarrado, ¿cierto?, que no se va a mover mucho más allá de los parámetros particulares y que va a prolongarse esa estructura a lo largo del tiempo, ¿cierto? Y que por eso podemos hacer este tipo de análisis cuantitativo. Entonces ese va a ser el gran reparo de Keynes, entre otras muchas cosas. Keynes va a decir, pues es que tampoco podemos determinar de forma clara cuáles son las relaciones entre las variables, cuáles son las variables omitidas, ¿cierto? Cuáles son las variables y cuáles son las mediciones específicas que estamos haciendo de las variables, ¿cierto? Todo esto para contarles más o menos el contexto y repetirles un poquito el contexto, ya que no se acordaban de quién era Jan Tinbergen, ¿cierto? De lo que estaba pasando y de cuáles van a ser las discusiones metodológicas, políticas, etcétera, en la época. Después de la Segunda Guerra Mundial, o más bien durante la Segunda Guerra Mundial, Tinbergen se queda en Holanda. Y Holanda, recuerden ustedes, es uno de los primeros países que va a estar ocupado por los nazis, ¿cierto? ¿Sí recuerdan eso? Sí, listo. Obviamente la ocupación nazi es una situación bastante difícil, ¿cierto? Bastante complicada. Las personas, pues, no pueden hacer lo que quieran, están en un régimen absolutamente dictatorial de ocupación, de un régimen absolutamente loco y estúpido y todo lo que quieran, ¿cierto? Y Tinbergen se queda como director de la Oficina de Planificación de Holanda, teniendo que seguir órdenes de los nazis. Obviamente los nazis ponen todas las economías europeas ocupadas al servicio de su causa, ¿cierto? De la producción, de lo que necesita Alemania para seguir invadiendo otros países, etcétera. Y el pobre Tinbergen queda atrapado desde el 39 hasta el 45 en esa situación. Queda bastante aislado, obviamente, durante esos momentos, hacia antes de la Segunda Guerra Mundial. Tinbergen era la gran estrella en términos de econometría en el mundo entero. Durante esos años pasan muchas cosas, sobre todo en Estados Unidos y también en Inglaterra, en términos de avances teóricos, metodológicos en econometría, en particular en la Coles Commission, pero también en el National Bureau of Economic Research. Y Tinbergen queda un poquito al margen de todos esos debates. Cuando pasa la Segunda Guerra Mundial, Tinbergen se da cuenta, pues ya lo sabía obviamente, ¿cierto? Pero se da cuenta, vuelve otra vez a la comunidad académica, de la comunidad de economistas, y se encuentra con una econometría totalmente nueva después de la Segunda Guerra Mundial. Una econometría que se parece mucho más a la que hacemos nosotros hoy en día, que es esa econometría basada, entre otras cosas, en la estadística inferencial, en el cálculo probabilístico, que Tinbergen antes de eso no conocía. Y dice, ahora el problema político y social más grande no es solamente el de hacer planificación en las economías del primer mundo, en Estados Unidos, en Europa, etc. Para Tinbergen, a partir de la Segunda Guerra Mundial, lo que va a ser más importante, sobre todo para poder alcanzar esto que dice aquí, el bienestar y la paz mundial, va a ser poder llevar ese bienestar a esos otros países, a esas otras economías emergentes después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Y para él, la mejor manera de hacer esto, fíjense que ahí conectamos con lo que decíamos en la sesión anterior también, es a través de llevar a esos países unos métodos racionales, científicos, de planificación, que no son otra cosa que la modelización macroeconómica. Tenemos esa idea de modernización, ¿cierto?, detrás de ese proyecto de Tinbergen. Es decir, vamos a ir a esos países, que ya hablamos de cuáles son las condiciones más o menos que deberían cumplirse para que esto tenga sentido, y vamos a llevarles ese conocimiento moderno, racional, que es la econometría y en particular la planificación macroeconométrica, para que esos países puedan salir del subdesarrollo. Pero esas herramientas que les vamos a llevar no son unas herramientas que traigan una receta ya totalmente definida, sino que Tinbergen va a entender muy bien que cada uno de los modelos que vamos a construir, que son herramientas de planificación en estos países, tiene que ajustarse directamente a las condiciones de cada uno de los países. Y no solamente a las condiciones económicas, sino a las condiciones sociales también y a las condiciones políticas. Y tenemos que entender
que cuando Tinbergen nos habla de construir un modelo, no significa construir un modelo como nosotros podemos construir hoy en día un modelo, no sé, en nuestra monografía de pregrado, ¿cierto? O en la tesis de maestría o en lo que nosotros queramos. No se trata simplemente de construir un modelo, ya sea empírico o teórico, con papel y lápiz o con el computador o con Stata o con lo que sea, ¿cierto? Se trata sobre todo de construir unas instituciones en las que sea posible construir estos modelos, que son modelos de gran escala, que tienen para la época cientos de ecuaciones de diferentes sectores de la economía, que son modelos de ecuaciones simultáneas, ¿cierto? Modelos lineales de ecuaciones simultáneas, y que además tienen que alimentarse de una cantidad de información importante, que no solamente tiene que ver con los datos y las estadísticas que podamos conseguir en cada uno de estos países, sino que tiene que ver también con la importancia relativa de algunos sectores, de algunas variables, de algunos grupos de interés, de algunos bienes que pueden ser más importantes que otros en esas economías en particular. Pero que además esa institución debe tener la legitimidad y la credibilidad suficiente para poder hablar directamente con las autoridades que toman las decisiones de política económica, ¿cierto? Y en ese sentido, tienen que contar también con el apoyo no solamente de expertos y expertas técnicas dentro de ese país, sino también de personas clave que han estado en la política, que han participado de alguna u otra forma en los gobiernos locales y que saben cómo es que funciona esa racionalidad de tomar decisiones políticas dentro de este país, dentro de cada país específicamente, ¿cierto? Entonces, a eso es a lo que se refiere Tinbergen cuando nos dice que tenemos que construir este tipo de modelos macroeconométricos para el desarrollo. No es un modelo, ¿cierto? No es el modelo Harrod-Domar y ya está, ¿cierto? Es toda esta institución, todo este andamiaje, que es un proyecto político, entre otras cosas, que además tiene que tener en cuenta cuáles son no solamente las necesidades de la sociedad, sino que además tiene que entender cuál es la forma de comunicarse con esa audiencia mucho más amplia, con ese público, y no solamente con las autoridades directamente, no solamente con el presidente de turno o el dictador de turno, ¿cierto? Sino en general con las personas, para que las personas justamente sientan que hacen parte de un proyecto de desarrollo y puedan trabajar junto con estos planificadores hacia ese objetivo, ¿cierto? Entonces, fíjense que es un tema no técnico solamente de qué es la economía del desarrollo, sino que es un tema directamente de la economía política, ¿cierto? De entender que estos son procesos no solamente económicos, sino también sociales y políticos, en los que tenemos que tener en cuenta una cantidad de factores, una cantidad de personas, de equipos, de herramientas, de instituciones, etcétera, para poder llevar a cabo este tipo de, para poder implementar este tipo de instrumentos, ¿cierto? Muy bien. Entonces, nos va a decir Tinbergen, ya hablando un poquito más en el detalle de qué significa la planificación según Tinbergen y los macroeconometristas de esta época, se va a llevar a cabo una planificación por etapas, en donde primero vamos a llevar a cabo un estudio macroeconómico del proceso general de producción e inversión, siguiendo la línea del modelo Harrod-Domar o similar, ¿cierto? Ya lo habíamos mencionado, este va a ser un poco el modelo de crecimiento guía de todo este tipo de modelos y de todo este tipo de pensamiento de la economía del desarrollo al principio, en los años 50, 60, etc. Pero lo primero es poder hacer ese estudio macroeconómico, ¿cierto? Darle, si ustedes quieren, existencia a algo que no necesariamente existía en todos estos países, que es la macroeconomía de cada uno de estos países, ¿cierto? Hacer un poco lo mismo que veníamos diciendo desde el módulo 1 que pasó en Europa, ¿cierto? De darle esa existencia, simplemente de crear esa entidad, ese imaginario social político que es la economía, o en este caso la macroeconomía, para entender que esa macroeconomía también tiene un desempeño en el país que sea, en Turquía, en India, en Colombia, etcétera, y que tiene un desempeño particular y unas variables específicas, unas características, etcétera, que podemos empezar no solamente a estudiar y a entender a partir de este pensamiento, sino sobre todo poder empezar a ajustarlo también. Esta es la época, si ustedes quieren, de la econometría, en la que vamos a pensar la econometría también y la economía
como una máquina y a los economistas casi que como unos ingenieros de alguna u otra forma, que podemos ir ajustando diferentes partes del modelo y de la economía, ¿cierto? Para que la máquina funcione mejor. Entonces vamos a pasar de esa analogía que yo les estaba contando, de Keynes, de Marshall, etcétera, de pensar la economía como un organismo y de pensar a los economistas como unos médicos directamente que van a mirar su paciente, como unos médicos a la antigua, ¿cierto? Que van a mirar su paciente, que van a hacer un diagnóstico, que van a empezar un tratamiento y que según la evolución del paciente van a ir ajustando el tratamiento sin una receta y una fórmula universal, ¿cierto? Vamos a pasar de esa idea de Keynes, de Marshall, etcétera, a entender la economía ya no como un organismo, sino como una máquina, como una estructura que está allí, ¿cierto? Que podemos ir corrigiendo, que podemos incluso seguir construyendo si ustedes quieren, pero que de alguna u otra forma tenemos una estructura que tenemos que descubrir, que entre otras cosas los macroeconometristas nos van a decir, la podemos descubrir, la podemos determinar, la podemos especificar en términos econométricos, y sobre todo la podemos ajustar, ¿cierto? Podemos abrir y cerrar válvulas, etcétera. Entre otras cosas, es la época también, ustedes recuerdan probablemente, de este señor que otra vez está volviendo a los debates en economía, ¿cierto? Phillips, ¿les suena? ¿Por qué les suena? John dice la curva de Phillips, ¿cierto? Es por lo que ha sido más conocido. ¿Ustedes saben qué hizo Phillips en su doctorado? Que entre otras cosas, Phillips, neozelandés, ¿cierto? El tipo tampoco era economista, el tipo era ingeniero. Y Phillips, en su doctorado, ¿qué hizo para su tesis de doctorado? Bueno, con otro señor que se llamaba Newlin, construyó la Newlin-Phillips Machine, que entre otras cosas, ustedes pueden ir a visitar en el Museo de Ciencias de Inglaterra, de la historia de las ciencias en Inglaterra, que era básicamente una máquina hidráulica que representaba la macroeconomía. Entonces ustedes tenían, eso fue para los años para la década de los años 50 también, y para final, o 49 o algo así, 1949, una máquina literalmente, ¿cierto? Más o menos de este tamaño, que ustedes pueden incluso buscar en YouTube y ver cómo funcionaba, que representa el sistema macroeconómico con diferentes flujos de dinero, de inversión, de capital, etcétera. Y esa máquina era un ejercicio que no era solamente un ejercicio académico para entender cómo funciona la economía, sino que fue una máquina que vendieron a varios bancos centrales en Europa para hacer simulaciones de política económica. La idea de que ya no tenemos un organismo, o que la economía no es un organismo, sino que es sobre todo una máquina, nos ayuda no solamente a entender esa estructura, sino sobre todo a hacer simulaciones sobre el papel, hoy en día sobre el computador, ¿cierto? Nos parece totalmente normal hacer simulaciones de la economía, o en este caso, directamente en una máquina hidráulica, viendo qué sucede cuando abrimos o cerramos más la llave, por ejemplo, de la oferta monetaria, ¿cierto? Entonces, fíjense que esto no es un detalle menor, entender la economía como un organismo o como una máquina. Eso nos permite cambiar la forma en que nos vemos y en que vemos nuestra experticia y en que vemos cuál es el conocimiento que podemos otorgarle, ¿cierto?, a los gobiernos, a las autoridades, etcétera, etcétera. Entonces, esa es esa época en la que pensamos la economía directamente como una máquina, desde Tinbergen también, ¿cierto? Y este modelo y este estudio macroeconométrico nos permite pensar en las posibilidades que tiene una economía o no, ¿cierto? Al hacer simulaciones, pues podemos imaginarnos también el futuro. Y fíjense que eso también es un proyecto político, ¿cierto? ¿Qué es lo que debemos hacer para generar una tasa de crecimiento un poco más importante? ¿O qué es lo que debemos hacer para disminuir la tasa de desempleo? O lo que ustedes quieran, ¿cierto? Y eso es lo que hacemos literalmente hoy en día también con muchos de nuestros modelos. Hacemos simulaciones. Entonces, esa es la idea de ese estudio macroeconómico. La segunda etapa es especificar unas metas de producción para ciertas industrias durante un periodo suficientemente largo, nos dice Tim, ¿cierto? Obviamente esto es relativamente
flexible, porque como les decía, cada uno de estos modelos, cada una de estas instituciones va a depender de cada uno de los países a los que vayamos y de las posibilidades que tiene cada uno de esos países. Pero fíjense ustedes que esa especificación de metas de producción, etcétera, tiene un componente técnico, pero tiene un componente también político muy importante, ¿cierto? ¿Qué es lo que el país quiere hacer a partir de este tipo de información que tenemos? Después nos dice, si es necesario, se pueden dar metas más detalladas para un periodo más corto del tiempo. Entonces, vamos a poner unas metas que van a ser en general este periodo relativamente suficientemente largo, son más o menos 5 años, era lo que se usaba más o menos en la práctica y en la literatura en esa época, pero si necesitamos, podemos irnos a los detalles de unos sectores de producción más específicos y especificar algo más detallado en términos de metas de producción, etcétera, para diferentes sectores o para toda la economía en general, ¿cierto? Y más adelante nos va a decir Tinbergen, la siguiente etapa es empezar a rellenar el plan, entre comillas, ¿cierto? Esto es el desarrollo de ese plan de 5 años, de 10 años, y el relleno del plan, ¿cierto? Es, bueno, ahora sí, concretamente, ¿cómo es que llegamos a esas metas de producción? A través de pequeños proyectos específicos que nos van a hacer llegar y lograr esas metas de desarrollo más generales a las que queremos llegar, ¿cierto? Entonces, eso es más o menos a grandes rasgos lo que nos va a decir Tinbergen que debemos hacer en la planificación por etapas. Pero además nos va a decir lo siguiente, ¿cierto? Les voy a leer en inglés para no empezar a traducir cualquier cosa. Nos dice, the programming of development requires a number of different abilities and types of knowledge. Lo primero es eso, ¿cierto? Aquí no estamos hablando solamente de economía y de economistas. Necesitamos una cantidad de habilidades y de conocimientos distintos también. Vamos a arrancar, y esto va a ser una característica de la economía del desarrollo en la época, pero también lo es hoy en día, ¿cierto? O uno quisiera que lo sea en general, de una multidisciplinariedad, ¿cierto? Necesitamos diferentes tipos de conocimiento y de habilidades. Ese es uno de los puntos de partida para poder programar el desarrollo o planificar el desarrollo. As a rule, the process consists in estimating such a large number of figures that first of all, considerable organizing abilities are needed. Otra vez, ¿cierto? Necesitamos estimar tantos números, estimar tantos parámetros, etcétera, que necesitamos unas habilidades considerables de organización también, ¿cierto? Esto no se puede hacer de forma descentralizada, de forma espontánea. Necesitamos un proyecto particular, que era lo que les mencionaba, que es esta institución pesada, con este andamiaje, que es ese modelo macroeconométrico de gran escala, en donde cada una de las personas que participa de ese proyecto tiene una división del trabajo específico y tiene unas tareas específicas, ¿cierto? Que nos ayudan a construir esa institución que es ese modelo macroeconométrico. Y nos dice después, these different stages allowed for a way to organize the cooperation of a large number of experts. Y en ese sentido, el desarrollo o la economía del desarrollo tiene que ser un esfuerzo racional que siga como les decía hace un momento, una división del trabajo específica, ¿cierto? No podemos ponernos a hablar de desarrollo y descentralizar totalmente la idea del desarrollo y que en el país cada institución haga lo que quiera y lo que piense que es importante para llegar a ciertas metas. Tiene que haber definitivamente una autoridad central que sea la que dirija ese esfuerzo particular del desarrollo, ¿cierto? Entonces, fíjense que hay una idea de centralización muy importante también en términos institucionales. Y nos va a decir lo siguiente, ¿cierto? Siguiendo con la metáfora y la idea de ver a los y las economistas como ingenieros o ingenieras y pues haciendo un poquito referencia a Duflo, a Banerjee, etcétera, en compañía, verlos un poco como plomeros también, ¿cierto? Nos va a decir lo siguiente Tinbergen. The instrument of outside contact is, as a rule, the meeting, although there are simpler methods such as the letter or the telephone conversation. Ustedes me van a decir, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo así que estamos hablando de reuniones, de llamadas telefónicas, de cartas, ¿cierto? Fíjense el nivel al que baja Tinbergen para decir, es que esto de la planificación, igual que Duflo,
¿cierto? Cuando piensen, y espero que ya lo hayan leído, ¿cierto? El discurso de Duflo de recepción del premio Nobel. Recuerden que la tarea de este curso es leer todas las semanas un discurso de algún premio Nobel en la historia, ¿cierto? Ya, ¿cuántas semanas llevamos? Como 9 o 10 semanas, 9. Entonces ya llevan 9, ¿cierto? De pronto ya les cayó por ahí el de Duflo. Mentiras, pero que esa fue una tarea buenísima que me puso cuando yo estaba en su posición Jorge Iván González, y fue una de las cosas que más me gustó, entre otras cosas, de lo que me llevó a hacer historia del pensamiento económico. Entonces, pues yo les traspaso el consejo. Si saben quién es Jorge Iván González, ¿cierto? No. Gran profesor de esta facultad, pues hace unos años que ya no es profesor de esta facultad, filósofo, le dicen, al punto que sus amigos le dicen el sabio, ¿cierto? O sea, es un tipo maravilloso, fue profesor de muchas personas en esta facultad. Yo creo que por ahí hasta 2015, 16 o algo así, ustedes se lo perdieron. Y es una de las personas que más habla también con respecto, por ejemplo, el tipo sabe de todo, ¿cierto? Pero él últimamente ha hablado mucho acerca de la economía del desarrollo también, acerca de la medición, de cómo medimos el desarrollo, de los índices de desarrollo humano, todo ese tipo de cosas. Entonces, súper recomendado. Eh, Jorge Iván González, el profesor Jorge Iván González, ¿cierto? Bueno, pero entonces vuelvo al discurso del premio Nobel de Esther Duflo. Recuerden que Esther Duflo nos dice, los economistas deberíamos vernos como plomeros, ¿cierto? Es la metáfora que utiliza. Y el sentido en el que lo utiliza es en el de decir, es que no solamente los economistas podemos formular desde nuestras oficinas y desde nuestras torres de marfil los modelos teóricos o empíricos, ¿cierto? De una economía particular y específicamente para poder lograr el desarrollo. Lo que tenemos que hacer, y recuerden ustedes que la metodología de Duflo, Banerjee, etcétera, a través de su JPAL, ¿cierto? De su laboratorio, es de ir a hacer economía experimental directamente en el campo, ¿cierto? De ir, por ejemplo, a Colombia, de ir a América Latina, de ir a África, tomar unos cursos unos grupos de control, unos grupos de tratamiento en las poblaciones específicamente, y aplicar una política pública para ver cómo está funcionando esa política en términos de desarrollo con respecto a esas comunidades, ¿cierto? Entonces, ir y meterse en los detalles de la implementación, del diseño y la implementación de esa política, no quedarse con el diseño desde las oficinas y desde las torres de marfil. Obviamente, esa idea de Duflo, de Banerjee, etcétera, tiene muchos problemas, entre otras cosas, de orden ético, tiene muchos problemas metodológicos para ver si eso que experimentamos dentro de una comunidad particular tiene una validez externa, es decir, se puede aplicar en otras comunidades o no, ¿cierto? Esas son otras discusiones, pero la idea es que fíjense que dentro de la economía del desarrollo hay algo de esto históricamente, ¿cierto? Duflo y Banerjee no están diciendo nada nuevo en ese sentido. Lo nuevo son de pronto los métodos que están utilizando. Pero esta idea de que tenemos que meternos en los detalles de poder hablar con las comunidades y poder hablar sobre todo con los expertos y las personas que conocen los detalles de la economía, viene desde estos primeros economistas del desarrollo. Entonces, Tinbergen nos va a decir, simplemente necesitamos organizar reuniones alrededor de unas metas de desarrollo con esos expertos. Necesitamos poder tener correspondencia con estas personas, necesitamos poder hacer llamadas telefónicas, ¿cierto? En ese sentido va esta citación de Tinbergen también, ¿cierto? Para que ustedes vean el detalle en el que se quiere meter Tinbergen todo el tiempo. Y nos dice, meetings serving primarily the purpose of informing the planners may take one or two may form, ¿cierto? Esas meetings pueden tener diferentes formas. Y nos dice, el segundo tipo de reunión para propósitos de reunir información es uno en el que los planificadores centrales discuten con otros expertos los elementos inciertos de las relaciones que están usando para especificar su modelo, ¿cierto? Y los métodos que están utilizando en su modelo. Pero nos dice lo siguiente, this is more like a scientific discussion, ¿cierto? Esto es en el nivel de una discusión científica. Entonces, fíjense que Tinbergen no está diciendo, ay, pobrecitos estos expertos locales que no tienen ni idea
de economía que no tienen ni idea de conocimientos técnicos. No, nos está diciendo Tinbergen, esto es una discusión científica, ¿cierto? Aquí Tinbergen está valorando, y no es solamente la idea de traer esos métodos y esas ideas racionales desde Europa, ¿cierto? A Turquía, India, etcétera, sino de decir, bueno, vamos a ponernos con nuestros pares a discutir científicamente acerca de la especificación de estos modelos, acerca de los métodos que estamos utilizando y a ajustar esos modelos, a ajustar esos métodos según lo que ellos nos estén diciendo también, ¿cierto? Nos dice, bueno, this is more like a scientific discussion and exchange of views, and this is very often necessary in a field like planning, ¿cierto? Obviamente para la planificación, pues esto es absolutamente importante. Pero además tenemos el otro tipo de reunión que nos dice Tinbergen que es importante, que es con los outsiders, ¿cierto? Que no es con los expertos directamente, sino con personas, por ejemplo, representantes de los gremios o de los sindicatos o personas, no sé, hoy hablaríamos, ¿cierto? De los tanques de pensamiento, etcétera, ¿cierto? Ese tipo de personas pueden ser los outsiders que nos dan información fáctica y numérica que en principio debería ser datos estadísticos, incluyendo coeficientes, por ejemplo, la oferta de la elasticidad, de supply elasticity of agriculture, ¿cierto? La elasticidad de la oferta del sector de agricultura, por ejemplo, ¿cierto? Pero nos dice lo siguiente, y fíjense que entonces Tinbergen, a pesar de que está dándole todo el crédito a los expertos locales y diciendo, estos outsiders también nos pueden dar información importante, no está llegando de forma cándida e inocente a un país a recoger información como si fuera información objetiva, neutral, etc. Nos va a decir, this type of information can best be supplied by experts of the sector concerned, but these experts may be interested parties, which creates a problem as to the reliability of the information, ¿cierto? Nos está diciendo, hay que tener cuidado con esta información que nos están dando estos expertos, porque efectivamente estos expertos pueden hacer parte de esos grupos de interés, ¿cierto? Que quieren simplemente moldear la discusión y la política en sus mejores intereses. Y esto es una respuesta directa a lo que varios años más tarde nos van a decir Buchanan y Tulloch desde la Universidad de Virginia, desde la Universidad de Chicago, diciendo, oiga, es que recuerden que en los gobiernos y en cualquier tipo de organización, esas organizaciones están hechas por individuos y esos individuos están siguiendo su interés propio. No existe tal cosa como el interés común, el interés general, el interés social, ¿cierto? Que va a ser la gran crítica de Buchanan, Tulloch y muchos liberales, y si ustedes quieren llamarlos neoliberales, ¿cierto? Que van a decir es que las instituciones no pueden responder a ningún tipo de interés general, pero sobre todo están siempre respondiendo a intereses propios, a intereses individuales de las personas que hacen parte de esas instituciones. Y esa va a ser una de las críticas más grandes que el neoliberalismo y digamos, el liberalismo con Buchanan, con Tulloch, etcétera, le van a hacer a las políticas keynesianas tradicionales desde los años 40, 50, 60. Y les van a decir, es que ustedes creen demasiado en la buena voluntad de las instituciones y de las personas que hacen parte de esas instituciones. Pero ustedes se dan cuenta, ya lo hemos visto con Pigou también, Pigou no pensaba que las instituciones funcionaban de forma óptima todo el tiempo, sino que había también problemas de fallas del Estado, ¿cierto? No solamente fallas de mercado, sino fallas del Estado. Y también en este caso, Tinbergen, uno de los más keynesianos de los keynesianos en términos de economía del desarrollo, va a reconocer ese problema desde el principio también, ¿cierto? Tenemos que tener en cuenta esos intereses particulares que van a tratar de movilizar algunos argumentos y alguna evidencia en lugar de otros, ¿cierto? Entonces, fíjense que es una aproximación a la economía del desarrollo absolutamente bien informada, ¿cierto? Que es una aproximación a la economía del desarrollo que defiende también las posiciones y el intelecto y las capacidades de los expertos en cada uno de estos países. Y que es un tipo de economía del desarrollo que, a pesar de que se inspire en algunos valores de la teoría de la modernización que veíamos las clases pasadas, también tiene en cuenta algunas especificidades o muchas especificidades de cada uno de los países y trata de incorporarlas de alguna u otra forma.
especificidades que pueden tener que ver con la estructura de la economía, especificidades que pueden tener que ver con el ambiente político y social de cada uno de los países en los que se trata de construir este tipo de modelos macroeconómicos. Y finalmente nos va a decir lo siguiente Tinbergen también, ¿cierto? Los contactos entre los expertos de cada sector y los expertos generales o centrales en la planificación también crean un problema muy interesante que consiste en responder, o más bien en formular las preguntas que son realmente relevantes y que debemos hacerle a los expertos de los sectores, ¿cierto? Es decir, tenemos que, para poder sacar la información importante que necesitamos para terminar de construir bien nuestro modelo y sobre todo para poder llevar a cabo un proyecto de desarrollo, necesitamos poder preguntar las preguntas relevantes, ¿cierto? ¿Cuáles son las buenas preguntas? ¿Qué es lo que necesitamos en términos de información de estos expertos que nos va a ayudar a llegar a resolver ese tipo de problemas de desarrollo? Pero siempre participando, obviamente, con los expertos locales y no solamente con los expertos internacionales. Entonces, esa va a ser otra diferencia y otra característica importante de la economía del desarrollo. Ya no estamos hablando solamente de economistas y grupos de economistas que vienen del norte global, ¿cierto? Aquí también es importante tener en cuenta a los economistas y a los expertos en general, que no solamente son economistas, ¿cierto? Esa es una muletilla que tengo yo, pero no necesariamente tienen que ser economistas, pueden ser otro tipo de expertos, de científicos sociales, etcétera, locales que nos van a ayudar a entender la realidad de cada uno de estos países. Y nos va a decir lo siguiente, qué pena tanto, hoy me levanté con ganas de leerles en inglés, ¿sí o no? Nos va a decir lo siguiente: the data solicited should in fact be information about the coefficients rather than absolute, than about the variables, ¿cierto? Es decir, las variables, de todas formas, hay que determinarlas desde el punto de vista técnico también, ¿cierto? Desde el punto de vista teórico y desde el modelo. Lo que tenemos que preguntarle a los expertos es más bien acerca de los coeficientes de ese modelo, ¿cierto? Valores acerca de esos coeficientes. In our example, the supply elasticity rather than the quantity to be supplied, ¿cierto? The latter, being an unknown of the planning problem, should properly be found by the solution of a number of simultaneous equations, which is the task of the central plan. Entonces, la idea es que ya que no tenemos todos los datos ni toda la información, estos expertos nos ayuden a hacer algo que hoy en día más o menos llamamos la calibración, ¿cierto? En macroeconomía, cuando no tenemos toda la información de todos los parámetros y no tenemos la forma de estimar esos parámetros, los calibramos, ¿cierto? ¿O no? Hoy están muy calladas, muy callados, ¿qué pasa? ¿No? La diferencia entre estimación y calibración, econometría, macroeconomía, ¿no? Bueno, básicamente ustedes ya vieron econometría, ¿cierto? Uno y más o menos, no todo el mundo, bueno, pero ustedes saben que tradicionalmente lo que tratamos de hacer en econometría es que tenemos por ejemplo, una regresión lineal y lo que hacemos es a través de los datos que tenemos estimar los parámetros de esa regresión, ¿cierto? Eso es lo que hacemos básicamente en econometría tradicional, normal, por llamarla de alguna forma, ¿cierto? Lo que pasa es que hay momentos en que no tenemos datos, en que no tenemos información. Entonces no podemos estimar, bueno, y obviamente cuando queremos estimar esos estimadores, ¿cierto? Esos parámetros, la idea es que los estimadores sean insesgados y todas estas cosas, ¿cierto? Lo que pasa es que a veces o no tenemos suficiente información para que los parámetros sean insesgados y cumplan todos esos supuestos econométricos, ¿cierto? O simplemente no tenemos ningún tipo de información y solamente tenemos un modelo teórico. Este es el caso de la economía del desarrollo. Estamos hablando de los años 50 a los años 60, en donde no tenemos información porque estadísticamente no existe la producción de todas las estadísticas que necesitamos y que puedan ser relevantes para nuestro modelo. Entonces, cuando no tenemos esa información para estimar los parámetros, podemos hacer una calibración.
Y la calibración, esa es una práctica, digamos, en macroeconomía, en la nueva, ¿cómo se llama? Bueno, después de Lucas, de Sargent, de Kidman y Prescott, toda esta gente que hace eh, eh, modelización dinámica, ahora se me olvidan el nombre, bueno, ya volverá, ¿cierto? Desde la macroeconomía empezamos a hacer un ejercicio que se llama la calibración cuando no tenemos suficiente información para estimar esos parámetros. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a mirar en la literatura para ver cuál es un valor de alguno de estos parámetros, ¿cierto? Que pueda ser más o menos razonable. O vamos a mirar en la teoría para ver cuál puede ser un valor más o menos razonable y se lo ponemos al modelo, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, es una mezcla, fíjense ustedes, entre un ejercicio empírico y un ejercicio también teórico, en donde vamos a ponerle unos estimadores que nos parecen más o menos razonables. Macro 3, ¿no? ¿Ustedes no vieron eso en Macro 3 o lo van a ver? ¿No? ¿Todavía no? ¿Sí? Ah, bueno, listo. Entonces sí saben más o menos de lo que les estaba hablando. En Macro 3 se lo explican mucho mejor, ¿cierto? Bueno, entonces eso es lo que vamos a hacer también, pero sobre todo, lo importante aquí es que el problema técnico va a ser un problema que le vamos a dejar al equipo digamos, que se encarga directamente del modelo macroeconométrico de gran escala y sobre todo tenemos de alguna u otra forma que llegar a esas soluciones a través de esa herramienta en la que vamos a creer que es nuestro modelo macroeconométrico de gran escala, ¿cierto? Que Tinbergen va a proponer. Y nos dice lo siguiente, en otras palabras, el experto de cada sector no debería tener autorización para decidir sobre ese valor de la producción, ¿cierto? Recuerden, la idea no es que decida sobre el valor de la producción, sino que nos dé los parámetros para que nosotros podamos calcular cuál es ese valor de la producción. Porque eso depende de otros coeficientes, efectivamente. Estamos viendo la economía y, entre otras cosas, fíjense lo importante de eso también en términos políticos. Estamos viendo la economía como un modelo macroeconométrico de ecuaciones simultáneas, ¿cierto? Y no solamente como algo en donde nos podamos enfocar solamente en un sector particular. Fíjense que es también esa distinción entre un modelo y pensar el desarrollo desde la totalidad de la economía y no solamente a través de unos proyectos particulares enfocados en mejorar o en incentivar unos sectores particulares de la economía, ¿cierto? Se trata es de entender que esto es un sistema de interacciones, no solamente en el modelo macroeconométrico, sino en la economía de desarrollo mismo, en el objeto mismo de estudio que estamos tratando de hacer que se desarrolle, ¿cierto? Muy bien, entonces eso con respecto a las citaciones. Ya les prometo que creo que no va a haber muchas más citaciones en las siguientes diapositivas. Entonces, esa es un poco la idea de Tinbergen con respecto a lo que significa la economía del desarrollo. ¿Tienen preguntas, inquietudes, respuestas a las preguntas que les hice hace un rato? ¿No? ¿Todo bien? ¿Qué horas son? Cuéntenme qué horas son. ¿Las qué? ¿Las 10? Momento de hacer una pausa, ¿sí o no? Por favor, tómense un café. ¿O quieren que me lo tome yo? Si quieren, me lo tomo yo. Listo, nos vemos en 5 o 7 minutitos. Listo, muy bien. Continuamos entonces. Perdón, voy a ver si. Listo. Muy bien, muy bien. Eso, cafecito, gracias Daniel. Perfecto, empanadita. Bueno, ¿seguimos? ¿Sí? ¿De una? Vale. En esta tercera sesión seguimos, obviamente, hablando de la economía del desarrollo, pero desde una perspectiva distinta, ¿cierto? Y vamos a hablar directamente de la experiencia en Colombia, en particular de Hirschman, un poco de Curry también. Y sobre todo, vamos a ver, como nos dice Hirschman y Curry, el desarrollo económico como un problema de coordinación y de política, ¿cierto? Entonces,
Si ustedes quieren, señor. Con respecto al tema del economista como número, Ajá. la ciencia se puede muy mucho antes, la obligatoriedad de las mujeres con la política y eso. Y muchas como de las críticas que van hacia que sean obligatorias y eso, también puede pasar por la idea de que en Colombia 5 años es mucho para una carrera. Pero esta noción del economista como número, por ejemplo, que también con la visión de la tecnocracia, este tipo de que debe ser un economista simplemente técnico, apolítico, central, es como una clase de economistas que genera como una división entre lo que es la teoría economista político, la teoría económica únicamente técnica y aplicada a otras cosas. Ese economista como número se volvería como, para las dos palabras, como una diferencia entre una carrera profesional y un técnico en sí. Súper importante esa pregunta, Daniel. A ver, yo creo, y digamos que desde la historia del pensamiento, uno puede ver que la mayoría de economistas a lo largo del siglo XX, a pesar de que se hayan vendido como economistas absolutamente técnicos en varios momentos del tiempo, son economistas mucho más integrales en ese sentido que tú estás diciendo, ¿cierto? Incluso una persona como Milton Friedman o como Robert Lucas, obviamente como Keynes, pero también Timberger, como Frisch también, ¿cierto? Los primeros economistas o premios Nobel de Economía, son personas que entienden que a pesar de que hay un carácter técnico en su ejercicio que es muy importante y que ellos van a tratar de defender y que debe ser el más riguroso, etcétera, todo esto no se puede hacer y no se puede entender sin ese componente, por un lado político, por un lado reflexión metodológica, pero también de reflexión social de qué es lo que estamos haciendo, ¿cierto? Históricamente, yo creo que la disciplina ha sido mucho más así de lo que pensamos, incluso Banerjee y Duflo. Recuerden ustedes esa idea de que somos economistas o los economistas deberíamos ser como plomeros en el sentido de que somos muy técnicos, pero también en el sentido de que vamos a estar muy cerca de las comunidades y sobre todo en el sentido de tenemos una guerra contra la pobreza, ¿cierto? Ese es el lema de Banerjee, Duflo y compañía. Entonces, yo creo que, digamos, esa defensa de ese argumento de decir que no necesitamos clases de economía política, historia del pensamiento, etcétera, es equivocada incluso para las personas que defienden la idea mucho más de economía mainstream y que pretenden defender una economía mainstream. La economía mainstream es mucho más política, mucho menos técnica y tiene muchos más factores filosóficos también de lo que en general pensamos y de lo que en general esas personas que defienden esa posición mucho más mainstream creen que están defendiendo, ¿cierto? Entonces, eso es lo que yo trato de rescatar también de estos economistas mainstream y les muestro a ustedes también, vean, los más econometristas del mundo, pero tienen un sentido político y un sentido social también detrás de la econometría que están haciendo históricamente, ¿cierto? Entonces, yo estoy de acuerdo contigo en ese sentido. Después, obviamente, está la discusión de que el pensum en economía y en general en muchas carreras en este momento en la universidad, pues es demasiado largo. Entonces, comparado con otras universidades, pues eso les hace a ustedes, digamos, tener una desventaja comparativa con otros programas de alguna u otra forma, ¿cierto? Uno lo puede ver de diferentes formas, pero hay muchas personas que en el pregrado, pues quieren hacer su pregrado para poder ir a trabajar lo más pronto posible, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero, ¿cierto? Ustedes saben que los pregrados en Estados Unidos son de 3 años, no porque tengamos que hacerlos como en Estados Unidos, pero en Europa también desde el Tratado de Bolonia en el 2000 no sé cuánto, trataron de estandarizar todo desde la Unión Europea para que fueran 3 años también y los llamaran bachelor y no con diferentes nombres como los llamaban antes. Entonces, digamos que si hay una tendencia mundial que hay que ver, era como lo que hablábamos con los rankings, ¿cierto? De alguna u otra forma hay que estar ahí, hay que hacer parte de los rankings. Qué bueno que la Nacional siga estando primera en los rankings que salen, etcétera, pero no tenemos que, digamos, cambiar toda nuestra forma de ser y filosofía de vida, etcétera, dentro de la universidad por figurar mejor en los rankings. Un poco lo mismo pasa, yo creo, con el pensum, ¿cierto? Hay que defender unas visiones particulares que puede o no tener la Escuela de Economía de esta facultad,
que esa es la discusión, ¿cierto? Lamentablemente yo cada vez creo que tenemos menos un norte, lo que les comentaba hace un par de sesiones también con respecto a cómo los dejamos a ustedes solos para que miren a ver qué hacen en el mercado laboral, ¿cierto? No hay una política en ese sentido. Yo tampoco creo que haya una identidad en este momento de la facultad para decir nosotros somos de tal forma, que eso también está bien, ¿cierto? También puede ser una posición, etcétera. Pero si hubiera unas discusiones serias en ese sentido, no solamente entre profesores, sino también estudiantes, para saber qué es lo que deberíamos tener en el programa, pues probablemente sí, Economía Política 2 la podríamos fusionar, ¿cierto? O se podría convertir en un curso de la maestría. No tenemos cursos de Economía Política o Historia del Pensamiento en la maestría y en el doctorado, por ejemplo, ¿cierto? Entonces se da un curso en el doctorado, pero es más, digamos, un voluntariado que otra cosa, ¿cierto? En Historia del Pensamiento Económico. Entonces, digamos, hay maneras de ajustar eso y de decir, bueno, pues podemos hacer en Historia del Pensamiento 1 e Historia del Pensamiento 2, quitar las economías políticas de pronto, ¿cierto? Porque eso también es una discusión y con eso empezábamos el curso. ¿Qué significa economía política hoy en día? Y las definiciones que hay. Obviamente, si ustedes hablan con sus compañeros de los Andes o del Rosario, de la Javeriana, y dicen estoy viendo un curso de economía política, pues uno piensa que estamos hablando de Buchanan, de Tullock, de otros autores, ¿cierto? El análisis económico de la política, como se piensa la nueva economía política hoy en día, de Acemoglu, Robinson también clasifican en ese sentido también. Pero no están viendo que es un curso de historia del pensamiento económico del siglo XX, literalmente, con algunos elementos de economía política, ¿cierto? Entonces, digamos que todas esas discusiones se pueden dar y es importante darlas, pero no se están dando. Y ese es el problema, creo yo, que aquí en la facultad no estamos dando la discusión como debería ser. O sea, el llamado es a que demos la discusión, sobre todo a mis colegas profesores, pero a ustedes también, ¿cierto? Ustedes deberían participar muy activamente de qué es lo que necesitamos, cómo debería verse esa reforma en el pensum. Pero sí, no sé si me voy por los laditos otra vez como cosa rara. Bueno, muy bien, entonces, entre otras cosas, vamos a hablar de una de las personas que nos ayudó a definir en los años 60 y en los años 70 el pensum de economía que teníamos aquí y que enseñábamos y que aprendíamos en economía en esta facultad, que es Curry en particular, ¿cierto? Entonces, esto va a estar sucediendo al mismo tiempo que lo que acabamos de hablar con Jan Tinbergen, ¿cierto? Pero esto es un poco más del lado de Estados Unidos y del lado de este lado del charco, ¿cierto? De América Latina, etcétera, de lo que pasa con el Banco Mundial, de lo que pasa con la CEPAL. Lo otro tenía mucho más que ver con lo que sucedía con el Fondo Monetario Internacional y las políticas europeas con respecto al desarrollo. Son paralelas, pero son alternativas en varios sentidos, a pesar de que se vayan a encontrar de muchas formas, pero esta aproximación al desarrollo, a pesar de que va a ser muy empírica también, va a ser mucho menos cuantitativa, ¿cierto? ¿Sí está clara más o menos esa diferencia? El hecho de que sea muy empírica tiene que ver también con la idea de ir al terreno específicamente a observar cosas, ¿cierto? El trabajo empírico no necesariamente es cuantitativo. La cuantificación, recuerden ustedes, ya lo hemos visto con Alain de Rosière, ¿cierto? Es medir y ¿cuál era la otra cosa? Y convenir, ¿cierto? Hacer unas convenciones acerca de qué es lo que vamos a medir, de qué es lo que vamos a preguntar y luego sí medir efectivamente para poder cuantificar, para poder tener datos numéricos, etc. En este caso, el trabajo empírico va a ser el de enviar unas misiones a este país, que en particular es Colombia, ¿cierto? Y hacer trabajo de campo, observar qué es lo que está pasando en la economía, en la sociedad colombiana, no solamente desde Bogotá, sino en particular Hirschman se va a recorrer medio país literalmente a lomo de burro, ¿cierto? Pero también en carro, también había carreteras ya, ¿cierto? Entonces también va a ir en carro a algunos lugares y va a observar qué es lo que está pasando en el país, ¿cierto? Entre otras cosas, véanlo, yo no les estoy diciendo mentiras, aquí está Hirschman a lomo de burro, bueno, de caballo más bien, ¿cierto? Paseando por Colombia. Vamos a tener a Curry, si no lo habían visto nunca, esta es una foto de Curry,
que entre otras cosas fue tomada no en esta facultad, sino en la Facultad de Economía de los Andes. Y aquí tenemos otra vez a Jan Tinbergen, porque vamos a volver a mencionarlo al final de la sesión. Esto es una visita, creo que a Turquía. Este sí no estoy muy seguro. Y esto es así como firmaba antes un grupo desde las montañas de Colombia, ¿cierto? Sus comunicados. ¿Sí se acuerdan quién firmaba así? No, es que ustedes son generación después de 2016. Posacuerdo de paz. Entonces, bueno, ya eso es una referencia solamente para nosotros los viejitos, ¿sí o no? Bueno, entonces en esta sesión vamos a tener los siguientes objetivos. Entender que la experiencia, del desarrollo, o la experticia, más bien, si la experticia del desarrollo nace en la práctica. Otra vez, seguimos reforzando esa idea. Y que esa práctica presenta obviamente serias dificultades para implementar planes, construir tecnocracia, obtener datos, construir modelos, etcétera, etcétera. Aunque algunas ideas provienen de la teoría de la modernización, o que provienen de la teoría de la modernización, priman en las visiones de expertos nacionales e internacionales. Las ideas sobre el desarrollo no son siempre impuestas de manera arbitraria desde arriba, desde el norte global, etcétera, ¿cierto? Sino que se van también a desarrollar desde el sur, ¿cierto? Y desde los países específicos. Y eso va a ser uno de los casos importantes que vamos a ver en esta sesión, pero también en la siguiente sesión cuando hablemos de la CEPAL, ¿cierto? Entre otras cosas, siempre nos venden la narrativa de que nosotros aquí en Colombia en particular, en América Latina, solamente recibimos las ideas que ya han sido desarrolladas en otra parte, ¿cierto? En este caso, en el caso de la economía del desarrollo, uno de los argumentos de esta sesión va a ser también, ahí hemos sido siempre pioneros y pioneras, ¿cierto? A pesar de que no tengamos un premio Nobel en economía del desarrollo, ¿cierto? Y no nos hayan reconocido. Pero la economía del desarrollo también, y las ideas y los métodos también nacieron desde estas latitudes, ¿cierto? Y recuerden que estamos todavía hablando de ese contexto un poco más general en el que se está creando no solamente el objeto del desarrollo, sino sobre todo la disciplina de la economía del desarrollo. Y para eso vamos a jugar un papel absolutamente importante, entre otras cosas, la experiencia de estas personas aquí en Colombia, pero también la construcción, la constitución de la CEPAL y lo que la CEPAL va a significar y lo que va a hacer en términos de construcción, producción de pensamiento, ideas, métodos, etcétera, de desarrollo económico. Otro objetivo importante es entender que hay muchas maneras diferentes de aproximarse a los problemas del desarrollo, a las poblaciones y a los y las expertas locales, ¿cierto? Ya hablamos de una en particular que fue muy importante, que fue la de Tinbergen. Vamos a hablar de otra distinta, que es la de Hirschman, y de otra muy distinta, que es la de Curry también, que va a tener una actitud muy distinta con respecto a su objeto de estudio, que va a ser Colombia, y con respecto a los locales, a los expertos locales, que les van a ayudar, que van a colaborar con ellos en la construcción de estos planes de desarrollo. Y también entender que algunas prácticas del desarrollo pueden entrar en conflictos con los ideales de la teoría de la modernización, en particular con esa idea de los valores democráticos y liberales que supuestamente defendía esa teoría de la modernización, ¿cierto? A grandes rasgos, que pueden entrar en algunos casos en conflicto, sobre todo con lo que yo les mencionaba, la experiencia de Tinbergen en Turquía, cuando en Turquía va a haber un golpe de Estado y Tinbergen va a aprovechar eso para hablar con la junta militar para poder finalmente implementar sus métodos macroeconométricos que no había podido hacer durante la época de la democracia. Y eso lo vamos a poder contrastar con lo que vamos a hablar en el siguiente módulo acerca de la experiencia de Friedman en Chile con Pinochet también, ¿cierto? Entonces podemos llevar un poco la misma crítica a Tinbergen con lo que pasó en Turquía, con unos militares, sí, un poco más, digamos, del ala de izquierda, ¿cierto? Dentro de lo que pueda ser el ala izquierda en las fuerzas militares turcas en la época, pero de todas formas negando la democracia y negando unas vías democráticas de participación e imponiendo de alguna u otra forma una manera particular de hacer política en la economía del desarrollo, ¿cierto? Entonces, todo esto, a pesar de que a veces yo
se nos presente con mucho entusiasmo, con muchas ganas acerca de unos procesos muy interesantes, ¿cierto? También tienen unas problemáticas en términos políticos, en términos éticos, que hay que tener en cuenta. Entonces, esta historia empieza en los años 40, hacia finales de los años 40, y sobre todo con esa narrativa que está, digamos, en el ambiente después de la Segunda Guerra Mundial, con la teoría de la modernización, en donde muchos países subdesarrollados, entre comillas, quieren dar ese salto al desarrollo, ¿cierto? Y convertirse en países del primer mundo eh, 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 pronto, ¿cierto? Después de la Segunda Guerra Mundial, y ese discurso también entra a Colombia, también empieza a ser parte de las discusiones políticas, técnicas, etc. En particular, en Colombia, el gobierno estaba convencido de que era necesario acudir a préstamos internacionales para poder dar ese salto hacia el desarrollo, ¿cierto? Poder llevar a cabo, sobre todo, con esa idea y ese ejemplo de lo que había pasado con el Plan Marshall, ¿cierto? Esos grandes préstamos de parte de Estados Unidos para la reconstrucción en Europa, pues muchos países, en particular también Colombia, empezaron a pensar, bueno, si queremos dar ese salto, debería suceder algo parecido a lo que sucedió con el Plan Marshall, pero no ya para reconstruir los países después de la Segunda Guerra Mundial, sino simplemente para dar el salto al desarrollo, ¿cierto? Entonces se veía desde el imaginario político también y técnico como algo absolutamente posible, como algo inmediato si ustedes quieren, ¿cierto? Y en ese sentido, entonces necesitábamos acudir a los préstamos internacionales. Y por eso, en 1947, el gobierno de Mariano Ospina Pérez envía una comisión a Washington para pedir un préstamo para lo que ellos llamaron la urgente e indispensable reconstrucción de la economía colombiana. Fíjense el uso del lenguaje también, ¿cierto? Esto es lenguaje de la posguerra, lenguaje Plan Marshall, y nos está diciendo en el cable que envía Ospina Pérez a la Embajada de Estados Unidos y a Washington, etcétera, estamos hablando de una urgente e indispensable reconstrucción de la economía colombiana. La reconstrucción como si la economía colombiana hubiera estado destruida durante la Segunda Guerra Mundial. John. Claro, no, la economía colombiana no estaba destruida de ninguna manera, ¿cierto? Se trata es de poder entrar dentro de ese lenguaje que se está utilizando de la posguerra para decir, vea, así como ustedes reconstruyeron Europa, nosotros también necesitamos reconstruirnos, pero la idea es poder dar ese salto al desarrollo, ¿cierto? La idea detrás es más bien, no es una reconstrucción, pero que no hay nada que esté destruido, como tú dices. Lo único que se destruyó en la Segunda Guerra Mundial en Colombia militarmente fue como la única fragata que teníamos por ahí en el Caribe, ¿no? Accidentalmente o lo que sea, pero fue lo único y fue la excusa que utilizamos para entrar en la guerra, supuestamente, pues, o sea, eso también era un discurso, pues, claro, exactamente, para entrar dentro del discurso de la reconstrucción. Pero es muy interesante ver cómo entra esa diplomacia colombiana económica con ese uso del lenguaje, ¿cierto? Pero además, como ya lo mencionábamos también, hay una activa participación de parte de la diplomacia colombiana para que seamos nosotros, ya lo vamos a ver, el primer país, el primer caso de estudio que la misión del Banco Mundial va a enviar, o a la que el Banco Mundial va a enviar una misión de economía del desarrollo, ¿cierto? Para desarrollar el país, para dar el gran salto al desarrollo y que entre otras cosas va a servir como modelo más adelante a todas las misiones del Banco Mundial que se van a desarrollar, pero que además va a servir como experiencia para poder producir conocimiento acerca de lo que significa la economía del desarrollo. Sí, vamos a hablar un poquito de eso, sí. Uy, no te reconocí, Sebastián.
Ya vamos a hablar un poquito más de eso, Sebastián. Obviamente, la misión del Banco Mundial, la idea de esa misión es poder decidir, bueno, si damos un préstamo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque todavía no hay un proyecto específico, simplemente es un argumento político de decir, lo que necesitamos es plata, ¿cierto? Para poder desarrollar el país. ¿Cómo? Ni idea, no sabemos todavía. Para eso necesitamos hacer las cosas seriamente, ¿cierto? Muy institucionalmente, guardando las formas como nos gusta tanto en Colombia. Y para eso entonces necesitamos el respaldo del Banco Mundial en ese sentido, ¿cierto? Entonces, en el 49, justamente el Banco Mundial va a enviar esa comisión de 14 expertos que incluyen a Curry, que va a ser el director de esa primera misión del Banco Mundial, y a Richard Musgrave también, un economista nacido en Alemania que era, digamos, que ha sido históricamente reconocido por su papel dentro de las finanzas públicas, ¿cierto? Y dentro de la promoción de reformas fiscales, sobre todo en Estados Unidos, pero también en Alemania y después en muchos países en vía de desarrollo, en particular en Colombia, pero también en Corea, en México, en una cantidad de países en los que participó. Hace un par de semanas tuvimos un seminario HIPTE con, creo que yo les comenté, con un profesor de la Universidad de Londres que se llama Maxim, que trabaja sobre Musgrave y toda la vida ha trabajado sobre Musgrave en Estados Unidos, pero empezó a interesarse en los trabajos de Musgrave en países en vías de desarrollo, en particular empezó con Colombia y nos contaba una cantidad de cosas súper interesantes que creo que yo les contaba, por ejemplo, acerca de lo que sería el equivalente del salario que Musgrave tenía como asesor de esta comisión de 14 expertos en esa época, que era el equivalente como de $14,000 hoy en día, con todos los gastos pagos, ¿cierto? Es una cosa impresionante. A ese punto cuidaban a estos expertos, pero más interesante todavía, me parece a mí desde el punto de vista metodológico, es la posición que Musgrave va a tener acerca de lo que significan las finanzas públicas en Colombia o en Estados Unidos o en Alemania o en donde sea. Para Musgrave es simplemente un tema técnico, ¿cierto? Para Musgrave, distinto a lo que veíamos con Tinbergen, no se trata de entender que puede haber unas realidades totalmente distintas en donde, digamos, necesitamos un tipo de conocimiento particular, sino que las finanzas públicas y las reformas fiscales son todas parecidas y el rol de los impuestos y lo que ustedes quieran, son todas parecidas en todas las partes del mundo, ¿cierto? Entonces, ese es un punto bien interesante que además, digamos, parece bastante cercano a la posición que va a tener Curry en algunas de sus discusiones de metodología, que van a ser muy distintas a las de Hirschman, incluso bastante diferentes a las de Tinbergen también que veníamos mencionando, ¿cierto? Muy bien, entonces eso como Daniel, dale. Bueno, aquí una pregunta está. Para la época o para el momento, ¿se puede hablar de que ya habían economistas? Sí, esa es una gran pregunta. Si se puede, si no la oyeron, si se puede hablar para la época de que había economistas en Colombia, para la época o no. Mi respuesta es sí, ¿cierto? O sea, según lo que yo veo es que obviamente apenas estaban naciendo las facultades de economía, ¿cierto? Pero había personas instruidas en economía y toda la vida también en esta universidad habíamos tenido clases de economía política así fuera de la facultad de Derecho, ¿cierto? Eh, También, pues, los años 40 es cuando nace la Escuela de Economía del Gimnasio Moderno en Bogotá, que más adelante se va a convertir en la Facultad de Economía de los Andes. También la Universidad de Antioquia, sí, ese vínculo ahí es bien interesante. También la Universidad de Antioquia va a tener una facultad de economía más o menos por esos años, ¿cierto? Entonces ya va a empezar esa preocupación por la necesidad de tener expertos que estudien economía como Dios manda o como manda un poco la disciplina, ¿cierto? Y por eso ese afán también y ese momento en el que la Ford Foundation, la Rockefeller nos van a mandar también plata para poder
construir esa disciplinariedad aquí y esa formación. Pero de todas formas había personas que sabían de economía, ¿cierto? Entre otras cosas, bueno, eso es un poquito más adelante, iba a hablar del papá de nuestro exalcalde, ¿cierto? De Peñalosa. Él va a ser uno de las personas que se va a graduar de esa escuela de economía del moderno, por ejemplo, de las primeras, y que después va a ser profesor también de nuestra facultad, que va a ser profesor creo que de los Andes también y va a enseñar en otros lugares y que va a ser uno de los expertos del sector agrario en la época, ¿cierto? Eso viene un poquito más adelante, pero va a haber personas también, digamos que obviamente que sabían de economía, ¿cierto? Fíjense ustedes una cosa, la sesión de hoy la empezamos hablando de Tinbergen, mencioné a Lynn Ostrom, etcétera, personas que no son economistas de formación, que en ese sentido CONALPE no los hubiera dejado ser profesores, no, sí, profesores sí, pero decanos de nuestra facultad o de cualquier facultad en Colombia porque no tienen la tarjeta profesional, ¿cierto? Pero que son premios Nobel de Economía. Pero para CONALPE, pues no son economistas, porque solamente los economistas podemos ser economistas de pregrado. Entonces, eso solamente para decir, pues afortunadamente, ejercer la economía puede ir más allá que solamente tener un diploma de somos economistas, ¿cierto? De la Universidad Nacional o del Gimnasio Moderno o de donde sea, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, sí había muchas personas de todas formas expertas en economía. No tantos economistas como hoy en día, probablemente si uno hubiera querido entrar a trabajar en el DNP hubiera sido más fácil en esa época con un diploma de economía que lo que les toca a ustedes, ¿cierto? O a nosotros, pues, pero sí. Y la idea, entonces, simplemente para terminar con este punto, era obviamente hacer ese estudio económico y social de las condiciones del país, de Colombia, con esta misión, esta primera misión del Banco Mundial en 1949, ¿cierto? Entonces, fíjense, es también un poco la primera etapa de la que nos hablaba Tinbergen, ¿cierto? Un análisis macroeconómico, social, etcétera, obviamente con otro tipo de métodos, con otro tipo de preguntas también. Ese grupo también va a incluir a los 14 expertos colombianos, ¿cierto? Muchos de ellos van a ser miembros del gobierno o miembros del Partido Liberal y del Partido Conservador, pero otros van a ser miembros también del Banco de la República, personas un poco más técnicas también, entre otras cosas, claro, para tu pregunta, pues el banco ya tenía un par de décadas de existencia también, por ejemplo, ¿cierto? Y algunos miembros de entidades semiprivadas también estaban ahí en ese grupo, ¿cierto? Grupos, perdón, personas que hacían parte de los gremios, ¿cierto? Creo que, por ejemplo, de la Federación Colombiana, ¿cómo se llama? De café. Ahora se me fue. Sí, de la Federación de Cafeteros, la Federación Nacional de Cafeteros. Federación Nacional de Cafeteros, ¿sí o no? Sí. Alias Juan Valdés. Entonces Juan Valdés estaba ahí sentado, ¿sí o no? Entonces, ese tipo de gremios importantes o de sectores más bien importantes, pero también de gremios, estaban ahí presentes. Muchos de estos expertos nacionales tenían una trayectoria política, como les contaba, algunos hacían parte, obviamente, del Partido Conservador y otros del Liberal, siempre en nuestra manera de guardar las buenas formas, ¿cierto?, políticas aquí en Colombia, pero también tenían conocimientos técnicos y de primera mano sobre el funcionamiento de las instituciones colombianas. Y esta va a ser la primera misión de este tipo, que según el Banco Mundial va a ser la más ambiciosa y la que, como les decía hace un momento, va a establecer ese modelo y esas condiciones que van a copiar más adelante el resto de misiones del Banco Mundial para replicar en otros lugares del mundo, en otros países del mundo simplemente, ¿cierto? En particular, vea que sí les tenía más citaciones en inglés también, ¿cierto? Pero ¿cómo no vamos a dejar hablar al profesor Curry directamente en su idioma? Curry, nacido en Canadá, ¿cierto? No es gringo directamente, es casi gringo, pues canadiense, nacionalizado colombiano, entre otras cosas, creo que yo lo mencionaba. ¿Ustedes se acuerdan por qué Curry se quedó en Colombia y por qué terminó siendo profesor aquí, por qué le gustó tanto Colombia y todas esas cosas? Sebastián, si se alegra, no, perdón, si se acuerda. ¿Por qué? ¿Por la que John?
Sí, él va a fundar el CID. Ajá. No, pues sí, eso hacía parte de su trabajo, pues seguro lo hizo con alegría, le gustó. No, a Curry, él se quería devolver a Estados Unidos. Él fue uno de los economistas más importantes también en los años 30 del New Deal también. Trabajó como en la oficina, digamos, ahora no me acuerdo cómo se llama, la comisión de expertos, de advisors para el presidente de Estados Unidos, etcétera. Pero más adelante, durante esta época, lo van a empezar a acusar de espionaje soviético. Y entonces Curry no se podía devolver. No lo querían, no podía tener trabajos en Estados Unidos, y además ganando, pues si Musgrave era uno de los expertos y ganaba $14,000 al mes con todos los gastos pagos, pues Curry quién sabe cuánto ganaba en esa época, ¿cierto? Pues ya después ya no era experto del Banco Mundial, pero pues era profesor aquí en los Andes, era además experto, digamos, dentro del gobierno nacional, etcétera. Pero por eso, sobre todo, a Curry le toca quedarse en Colombia, ¿cierto? Y no se puede volver a Estados Unidos porque lo acusan de espionaje. Entonces, fíjense que eso que hablábamos en los módulos anteriores acerca de del macartismo, ¿se acuerdan, cierto? De esa cacería de brujas que hicieron en Estados Unidos en contra de todo lo que sonara un poquito a comunismo, socialismo, medio izquierdoso, no sé qué más cosas, pues simplemente, pues no lo asesinaron afortunadamente, ¿cierto? Eso pasaría en otras partes del mundo, pero allá pues sí le cerraron todas las puertas del mercado de trabajo y al tipo pues le tocó exiliarse en Colombia literalmente. Ustedes me van a decir qué tan de izquierda les parece Curry, ¿cierto? Ahorita vamos a ver un par de cosas. Sebastián se ríe, no sé qué se está riendo debajo de ese tapabocas, pero a ese punto en Estados Unidos pues lo exiliaron. Bueno, entonces dice lo siguiente Curry. When in 1949 I was asked to organize and direct the first study mission of the World Bank, there were no precedents for a mission of this sort, and indeed nothing called development economics. No puede ser más claro que esto, ¿cierto? Curry nos va a decir, pues es que a mí me mandaron a ser director de esta misión del Banco Mundial como economista del desarrollo, y yo no tenía ni idea de qué era eso, porque entre otras cosas, eso no existía, ¿cierto? No había nada parecido a lo que podemos conocer como economía del desarrollo. Y perdón por el verde, creo que eso no se lee muy bien. I just assumed that it was a case of applying various branches of economics to the problems of a specific country. And accordingly, I recruited a group of specialists in public finance, específicamente a Musgrave, foreign exchange, transport, agriculture, and so on. Entonces, Curry lo único que pensó fue, bueno, esto debe ser simplemente aplicar el conocimiento económico que nosotros tenemos de Estados Unidos, aplicárselo a unos problemas específicos de un país, pero nada más, ¿cierto? Aquí no hay ninguna diferencia entre la economía de Estados Unidos y la economía de Colombia en sentidos de etapas del desarrollo, ¿cierto? En sentidos de estructura de la economía y de leyes económicas y de producción de conocimiento económico, etcétera. Es más o menos la misma cosa, simplemente tenemos que aplicar eso que ya conocemos, esa buena ciencia, ¿cierto? Y entre otras cosas, Curry va a defender siempre esa idea. Por eso les decía yo hace un momento que, entre otras cosas, una de las ideas de fundar el CID tiene que ver con que los colombianos dejáramos de ser tan analfabetos en términos económicos. Literalmente lo dice así, ¿cierto? Entonces, enseñar un tipo de conocimiento particular que sí es ese conocimiento que viene mucho más del norte global de alguna u otra forma, ¿cierto? Pero reconociendo que hay algunas especificidades a la economía del desarrollo y que son esas especificidades las que él va a descubrir también y en las que él se va a convertir en experto, pero gracias a su experiencia en Colombia, no porque hubiera hecho teorías al respecto antes de venir, ni nada por el estilo, sino gracias a su experiencia directamente en Colombia. Entonces, en Colombia vamos a tener, esta es la décima, vamos a tener también un momento importante que fíjense que se conecta un poco con esa idea de la teoría de la modernización, en donde vamos a empezar a construir nuestra tecnocracia, ¿cierto? Necesitamos expandir el Estado administrativo y necesitamos también poder tener las instituciones adecuadas y las autoridades
que nos permitan simplemente planificar la economía, desarrollar la economía colombiana, etc. En particular, vamos a crear el Consejo Nacional de Planeación en 1952 con el propósito de dirigir el Departamento Administrativo de Planeación, que dependía directamente de la presidencia, ¿cierto? Obviamente esas afiliaciones entre presidencia, no presidencia, etcétera, pues tienen un tinte más o menos político como en cualquier país, ¿cierto? Pero en cada uno de estos países, pues esa configuración tecnocrática, esa configuración institucional va a ser un poquito distinta. En el 52, Hirschman va a ser nombrado como el experto extranjero que va a ser consejero justamente de este Consejo Nacional de Planeación, pero Hirschman tampoco era el mejor candidato para ocupar este puesto, ya que, igual que Curry, no tenía experiencia en lo que significaba la economía del desarrollo. Hirschman, recuerden ustedes, nació en Alemania, tuvo que exiliarse. Hirschman hablaba como 7 idiomas, ¿cierto? Estuvo en muchas partes, luchó en la Guerra Civil Española, entre otras cosas, del lado republicano. Huyó de los nazis, logró huir en uno de esos últimos barcos, pues desde el sur de Francia hacia Estados Unidos, y vivió mucho tiempo en Francia también, pero durante los años 30, pues Hirschman era un experto en la economía italiana, pero era un experto porque alguien le pidió que empezara a hacer una columna acerca de qué era lo que estaba pasando en la Italia fascista también, ¿cierto? Y que para poder entender qué era lo que estaba pasando en ese sentido. Entonces también los fascistas italianos lo estaban persiguiendo, lo querían matar, etcétera, ¿cierto? El tipo pues siempre políticamente muy metido en todo este tipo de cosas, pero tampoco nunca Hirschman tuvo, por ejemplo, un PhD en economía, ¿cierto? Por lo menos no que yo recuerde en este momento. Siempre tuvo como una formación mucho más empírica, y en ese sentido, pues Hirschman en los años 50, en los años 40, cuando le dicen que vaya a ser consejero en un país que está en vía de desarrollo, consejero del Consejo Nacional de Planeación, consejero extranjero, pues Hirschman tampoco es la persona más idónea para hablar de desarrollo, de lo que significa, de cuáles son las mejores estrategias para lograr un desarrollo particular, etc. Pero va a entender su papel de experto en economía del desarrollo como un papel en el que él debe explorar y estimular oportunidades de desarrollo inexploradas, en lugar de dedicarse a evaluar programas ya existentes, ¿cierto? Entonces, la idea de Hirschman y su pensamiento acerca del desarrollo tiene más que ver, más que con seguir una receta particular de qué es lo que significa el desarrollo y cómo hacemos para llegar a él, es entender cuáles son las condiciones del país en el que está y tratar de encontrar un tipo, digamos, de oportunidad que hasta ahora otras personas no hayan visto acerca de cuál puede ser esa senda de desarrollo que podría tener un país en particular, y no solamente hacer un poco eso que hoy podemos pensar que significa también la economía del desarrollo, evaluar programas ya existentes, ¿cierto? Políticas, o diseñar programas y políticas específicas y dedicarse solamente a eso. Obviamente también va a ser algo de eso, ¿cierto? Pero no va a ser, digamos, lo que él va a pensar, va a ser su papel primordial como experto del desarrollo. Y Hirschman va a saber desde el principio que está llegando a un lugar en el que hay intereses y disputas políticas que están bien establecidas, ¿cierto? Colombia no ha sido, ¿cierto? Pero ningún país lo es tampoco, un lugar en donde simplemente está pasando una economía y ya está, ¿cierto? Hay unos problemas, unos conflictos sociales, unos conflictos políticos, una manera de organizar el Estado también y el gobierno, que Hirschman va a tratar de entender desde el principio y va a tratar justamente de utilizar esas herramientas de esa institucionalidad, mucha o poca, ¿cierto?, que existía en Colombia para poder llevar a cabo sus planes de desarrollo. Entonces, fíjense también que ese elemento político o ese elemento más bien de economía política que estaba presente en Tinbergen también va a estar muy presente en Hirschman, y Hirschman sabe que no está llegando a un lugar de forma cándida, de forma inocente, etcétera, sino que sabe que hay unos intereses particulares detrás de todo esto. Y uno de los momentos en los que se ven y se ponen de manifiesto estos intereses particulares, y entre otras cosas,
en los que van a participar Hirschman y también Curry, es en el proyecto de Acerías Paz del Río, ¿cierto? Que ustedes probablemente conocen, que va a ser un proyecto, digamos, ese proyecto insignia del Estado, lleno de problemas e intereses políticos particulares, en donde la idea era poder hacer que el país fuera autosuficiente en materia de producción de acero. Entre otras cosas, porque claro, venimos saliendo de la Segunda Guerra Mundial, en donde las fronteras del comercio se cierran y se cierran en gran medida, ¿cierto? Y los países tienen que empezar a encontrar alternativas para producir sus propias materias primas que les ayuden en sus procesos productivos, en sus procesos de industrialización, etcétera. Y una de esas materias primas importantes, pues obviamente era el acero. Y Colombia, pues no era autosuficiente en su producción de acero. Entonces el gobierno estaba evaluando dos posibilidades distintas. La primera era construir acerías, esa fábrica de acero, ¿cierto? Acerías Paz del Río en una zona aislada como Boyacá, ¿cierto? Boyacá, sobre todo estamos hablando de los años 50, ¿cierto? Boyacá es una región montañosa de relativamente difícil acceso, ¿cierto? Muy en el centro del país, pues, digamos, con todo ese tipo de problemas, pero esa era la primera opción. Y la segunda era construir una acería mucho más pequeña en Barranquilla. Barranquilla, pues, ¿no? La puerta de oro, ¿cierto? Salida al mar, etcétera, etcétera, que usaría como insumo no esas materias primas, esos minerales y no sé qué que uno necesita para producir acero desde cero, pues, ¿cierto? Sino más bien para importar chatarra desde todo el resto del mundo y poder utilizar la chatarra como ese insumo para poder fabricar el acero. Obviamente, la primera opción era financieramente, era mucho menos viable, era muchísimo más cara, no recuerdo ahora la proporción, pero era algo así como 5 veces más cara. La idea de construir la acería en Paz del Río, pues en Boyacá, comparada con la de Barranquilla, ¿cierto? La comisión de expertos internacionales se va a oponer directamente a la opción 1, justamente por esa inviabilidad financiera, y van a presentar los siguientes argumentos, ¿cierto? En particular para Curry, el caso de Paz del Río era un ejemplo de los obstáculos que los intereses políticos particulares podía significar para el desarrollo, ¿cierto? Uno de esas barreras hacia el desarrollo, un poco entrando en esa lógica de la senda común hacia el desarrollo ¿cierto? Que tenemos los países desde la modernización, la teoría de la modernización, pero que algunas barreras institucionales, culturales, etcétera, nos impiden lograr llegar a ese desarrollo, ¿cierto? Porque finalmente, obviamente, como ustedes saben, el gobierno pues va a decantarse por la primera opción y por construir acerías Paz del Río en Boyacá, ¿cierto? Entonces, esa va a ser uno de los obstáculos importantes que Curry va a identificar con este caso y nos va a decir también que ese orgullo patrio, entre comillas, y las consideraciones regionalistas y nacionalistas habrían llevado en este caso a Colombia a tomar la mala decisión de construir la acería en lugar de los argumentos técnicos y económicos. La comisión va a producir un informe de no sé cuántas páginas, ¿cierto? Un informe muy grande, de 200 páginas o algo así, mostrando cuáles eran las desventajas que tenía la construcción de Acerías Paz del Río en Boyacá. Y se enfocaba en esas desventajas que, como les decía hace un momento, eran sobre todo de carácter financiero. Es probable, sin embargo, que a pesar de esto que nos estaba diciendo Curry, de estas críticas, los argumentos políticos en favor de la construcción de la acería en una zona pobre, retirada, aislada, como era esa zona de Boyacá en ese momento, y marginada del país, pudiera entenderse también como una manera de apaciguar los ánimos en una situación de violencia política que estaba en pleno momento de ebullición, ¿cierto? Uno podría decir, bueno, políticamente el gobierno de la época tenía razón también
en poder construir, en poder llevar desarrollo, ¿cierto?, a una zona aislada, marginada, en términos sociales, políticos, etcétera. Y por ese lado uno podría entender eso, ¿cierto? Para mitigar un poquito la violencia. Ese tipo de argumentos políticos para Curry no eran suficientemente importantes, no eran suficientemente válidos. Para Curry lo que importaban eran los argumentos económicos y técnicos válidos según el reporte, ¿cierto? Y sobre todo Curry sentía que las recomendaciones de los expertos internacionales no eran tenidas en cuenta a la hora de tomar decisiones como estas, ¿cierto? Era algo así como, pues nos piden, nos traen como misión de expertos, ¿cierto? Nos pagan una cantidad de plata, hacemos unos reportes grandes, importantes, etcétera, y al final hacen lo que se les da la gana en el gobierno colombiano, ¿cierto? Y no pasa nada. Entonces Curry se sentía un poquito así, se sentía ignorado, se sentía dejado de lado, como si no hiciera parte de ese debate político y económico en ese sentido. Y nos dice lo siguiente, en verde para que ustedes no lo puedan leer, ¿sí o no? Para Curry, the public, y está hablando del público en general, is neither competent nor interested in deciding on the most efficient allocation of scarce resources. Eso está, ¿cierto?, como para un gobierno uribista, o sea, como para qué vamos a hacer consultas populares. El público no es competente y tampoco está interesado en tomar decisiones de qué es lo que sucede, cómo debemos asignar de la mejor manera los recursos naturales, recursos económicos, etcétera, ¿cierto? Eso no le preguntemos, preguntémosle solo a los expertos, preguntémosle solo a la comisión y tomemos decisiones solamente basadas en ellos. Será un poco la posición de Curry en ese sentido, ¿cierto? Ya vamos viendo hasta qué punto Curry pues era tan socialista como decían y tan espía soviético como decían los estadounidenses. Y aquí viene lo que les decía, que me parece fascinante, ¿cierto? Me parece, o sea, una delicia leer estas cosas. Para Curry, el analfabetismo económico lleva a tomar malas decisiones y las características culturales de ciertas economías, en particular la colombiana, explicarían el subdesarrollo a pesar de la riqueza natural, ¿cierto? El mismo discurso de toda la vida, pero es que Colombia tan rica, tan diversa naturalmente, etcétera, ¿cómo así que seguimos siendo pobres? No, pues es un problema simplemente cultural y un problema institucional y y ya está, ¿cierto? Es un problema de que no tenemos las buenas instituciones, de que no hemos logrado tampoco introducir y adoptar ese buen conocimiento, esa buena tecnocracia que nos vende la teoría de la modernización, etcétera. Y pues por eso es que no logramos llegar a ese desarrollo, ¿cierto? Y nos va a decir Curry, el hecho de socializar los proyectos y de darle demasiada participación a la población es justamente otro de los obstáculos al desarrollo, ¿cierto? O sea, más o menos, pues bueno, Santurbán, no, vamos a hacer fracking en Santurbán, ¿cierto? Eso, para eso tenemos unos objetivos de desarrollo específicos, no tenemos que preguntarle tanto a la población en ese sentido. Además, a países como Colombia les hacía falta un desarrollo serio y riguroso de la teoría y la investigación económica, nos va a decir Curry. Y por eso, entre otras cosas, pues Curry va a, ya lo mencionamos varias veces, ¿cierto?, a fundar el Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la facultad, va a ser profesor de esta facultad, de la Facultad de Economía de los Andes, etcétera. Y la posición de Curry con respecto a lo que él entendía debería ser el rol de los expertos internacionales tiene que ver con esa idea de que ellos tienen que jugar el papel de ser educadores de aquellas personas encargadas de tomar las decisiones importantes. Entonces, fíjense que es una decisión o una posición más bien muy distinta a la de Tinbergen y también a la que ya mencionamos, pero que vamos a ver un poquito más en detalle, que es la de Hirschman, ¿cierto? Esa idea de que Curry y los expertos internacionales están ahí es para educarnos y para enseñarnos cuáles son las buenas decisiones que debemos tomar y cuáles son los buenos métodos que debemos utilizar. Ese punto va a ser criticado de forma muy importante por Hirschman, con eso que Hirschman, ese término que Hirschman va a acuñar, que es eso que él llama el síndrome del economista visitante, ¿cierto? Que va a ser también, digamos, uno de los argumentos importantes de Hirschman para criticar esa aproximación al desarrollo desde arriba, ¿cierto? Y desde el norte global
hacia los países en vías de desarrollo. Hirschman, ustedes lo ven aquí todavía paseando por Colombia, ¿cierto? Nos va a decir o va a pensar lo siguiente con respecto al proyecto de acerías Paz del Río. Nos dice, ese ejemplo de esa construcción de esa acería es un ejemplo de los problemas que podría traer la evaluación de proyectos si no tenemos en cuenta alternativas a la hora de hacer esas evaluaciones. Recuerden que el reporte que les mencioné hace un momento de la comisión que evaluaba este proyecto solamente evaluaba ese proyecto y nada más, ¿cierto? Y hablaba de las desventajas en términos financieros, en términos económicos, de lo que significaba llevar a cabo ese proyecto, pero no decía, no hablaba nada, por ejemplo, del proyecto en Barranquilla. No había una alternativa para poder hacer una evaluación, ¿cierto? Como lo hacemos hoy en día, si ustedes quieren, incluso en términos de costos de oportunidad, etcétera, ¿cierto? Que es como economía básica 1.0, ¿cierto? Entonces, Hirschman nos va a decir, ese va a ser un problema grande, y fíjense que ese no es un problema que él le esté achacando ni a las autoridades colombianas, ¿cierto? Ni a los expertos colombianos, sino a ellos mismos, a quienes produjeron ese reporte desde la comisión. Por ahí sonó una alarma y oigo ruido. Es hora, ¿cierto? Perfecto, listo, muy bien. Entonces seguimos el lunes con esto. Vayan y lean los discursos de los premios Nobel. O mejor, terminen el parcial y después lo hacen.